Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas las pymes que necesitan financiamiento para el desarrollo de su negocio. Cuáles son los bancos con los préstamos más convenientes para financiar capital de trabajo. Vamos a hablar también de créditos hipotecarios. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y, al igual que el miércoles, está con nosotros Diego Martínez Bursaco. Como hacemos todos los viernes, ha traído debajo del brazo algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que están analizando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo le Gracias, va? gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar con información que tienen que tener en cuenta aquellos que aseguran su auto. ¿Cuáles son las compañías que trabajan en el ramo automotor que tienen los mejores indicadores de solvencia del mercado local? Así es, información muy importante a la hora de elegir tu compañía de seguros. Como siempre, hacemos hincapié no solo en el precio, sino cuando uno tiene la posibilidad de pensar en otras cuestiones que son claves, porque uno contrata el seguro para que cuando tiene un problema la compañía pueda responder en tiempo y forma, y así es que tenemos un mercado muy sano de seguros con distintos indicadores en balances que se entregan en determinado tiempo y forma y que nos van dando un panorama acerca, por ejemplo, de la solvencia de las distintas compañías. Esa solvencia se analiza, como les digo, a través de indicadores y hemos elegido un orden en base a lo que es el superávit sobre el capital requerido, como para ordenar desde ya que cuando una compañía es fuerte en uno de esos indicadores, esa característica va derramando desde ya sobre el resto de los indicadores para conformar así un grupo de compañías que son bien fuertes y que entonces de repente, obviamente, cuando uno es consumidor tiene que contratar a su compañía de seguros, es muy interesante saberlo. Compartimos, sí, en este momento esa información con ustedes para que vean en base a esos indicadores cómo es que estas compañías de seguro, sí, se ordenan. A ver, lo tenemos en la placa, ahí va, se los compartimos y tenemos a Triunfo, ¿sí? En un primer lugar con ese indicador, como les decía, Nación, Cristóbal, Berkeley, la segunda. Ya también completando esta lista de 10 se encuentran las siguientes compañías, ¿sí? Tenemos, por ejemplo,
el año 2016 y esto asegura, ¿sí?, que las utilidades de los bancos van a venir bien, al menos en este primer trimestre, y ese ingreso de los balances podría fortalecer las cotizaciones de los bancos cotizantes, ¿no? Estás, Diego, contemplando lo que mencionabas, me imagino, el miércoles pasado, que señalabas, ¿no?, que el miércoles que viene podemos tener una nueva ley de financiamiento productivo, lo que generaría, ¿no?, las condiciones para el cambio en la clasificación de la Argentina. Sí, exacto, vale. Todo esto como que da un marco teórico potencial para la reclasificación de la Argentina. Esta aprobación de la ley de financiamiento productivo es vital y necesario para eso. Y creo que en ese marco se puede recuperar un poco la confianza perdida del inversor y nuevamente podrían apostar a un rally de los activos argentinos hasta tanto conozcamos esa decisión. Hay que destacar, Diego, ¿no?, que aquellos inversores que llegaron tarde, ¿no?, al mercado de capitales local, luego de las notables, ¿no?, subas que este mercado había tenido en el 2016 y 2017 y que esperanzados con una performance similar este año, ingresaron en las primeras semanas del año, se están llevando un fiasco, ¿no? Bueno, evidentemente sí, eso deja lecciones, ¿no? Porque para aquellos que se sumaron a las bolsas recientemente, en los últimos años, parecía que comprar cualquier activo financiero era sinónimo de grandes ganancias. Entonces, la lección que nos deja esto es que siempre uno tiene que avanzar de manera diversificada e invirtiendo o desarrollando una estrategia acorde al perfil de tolerancia a riesgo de cada uno, ¿no? De manera tal de justamente no llevarse estos malos tragos como el que tuvo el que compró en enero. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Diego cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de préstamos hipotecarios, justo el tema que acaba de mencionar Diego. Bueno, abrimos este segmento como siempre hacemos, analizando algún producto financiero, algún producto de seguros y como anticipé al cierre del bloque anterior vamos a hablar hoy de préstamos hipotecarios. Para ello estamos con Javier Tiburcio, que es gerente de productos y beneficios de Banco Superville. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Alejandro, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar aquí. Javier, contame, ¿cuál es la oferta que tiene la entidad en materia de préstamos hipotecarios? Mira, básicamente nosotros tenemos varias líneas con multidestinos, ¿no? Apuntamos a compra de primera vivienda, compra de segunda vivienda, ampliación y refacción. ¿Y estos créditos son tradicionales o UVA? Nos enfocamos en la oferta de préstamos hipotecarios UVA, más una tasa, ¿no? Y fuimos el primer banco en lanzar a 30 años, el primer banco privado en lanzar a 30 años estos préstamos. ¿Y por qué no ofrecen los préstamos tradicionales? Mira, el banco históricamente este producto no lo tenía en góndola y cuando surge el sistema UVA hay una decisión estratégica del banco de mandar este producto al fuerte para justamente captar la demanda, como bien mencionaban en el bloque anterior, este auge y bueno, nos posicionó como un banco experto en este tema. ¿Cuáles son las particularidades de la oferta de ustedes en relación, ¿no?, a lo que existe en el mercado? Sí, nosotros tenemos, mira, para que te des una idea, te doy un ejemplo de una línea que es la que le queremos muy competitiva, acreditando tu plan sueldo, accedes a una tasa de UVA más 6,7%, la cual consideramos muy competitiva. ¿Esto qué significaría, ¿no?, en términos de una cuota mensual, ¿no? Mira, el promedio hoy está en 2 millones los préstamos que estamos otorgando. Nosotros medimos por cada 1 millón, tratamos de explicarle al cliente que va a pagar aproximadamente cuota inicial 6.700 pesos. Por cada millón. Por cada millón de pesos, ¿no? Entonces, una persona que está alquilando hace la cuenta, cuánto paga por cada millón y ahí puede relacionar para poder comprar su propiedad, digamos. Muy bien, o sea, en este caso, digamos, por una propiedad o por un préstamo de 2 millones, estaríamos hablando de poco más de 13.000 pesos. Exactamente, ¿no?, como cuota inicial de 13.000 pesos. Y eso lo compara con el alquiler y realmente es una posibilidad de ser dueño de su propiedad. Este igual es el préstamo más competitivo de la entidad, ¿no?, el que está orientado a aquellas personas que cobran sus saberes a través de la institución. Cuando hablamos de público en general, ¿a cuánto nos vamos? Sí, rondamos entre 6 y el 8%, depende el público en general, exacto. ¿Y esto qué significa en términos de la cuota, ¿no?, cuando vamos al público general? Estás más o menos un punto más, estás hablando de 1.000 pesos más de cuota con respecto a los 6.700 que te comentaba. Y después ustedes tienen también una línea para segunda vivienda, ¿no? Correcto, en eso también el banco, en esto de posicionarse como un banco emprendedor en el sistema UVA, otorgamos préstamos para la segunda vivienda. Cerca del 30% de la colocación viene con este destino y lo que descubrimos es que también hay muchos padres ayudando a los hijos, en vez de que alquilen, compran la casa y es una ayuda económica o si no, la típica casa vacacional.
Bueno, nos queda un minuto. Javier, ¿le advierten a los clientes que, teniendo en cuenta las dificultades que viene teniendo el gobierno para reducir la inflación, los créditos UVA pueden terminar siendo menos convenientes que los préstamos tradicionales? Definitivamente. Déjame hacerte un comentario antes de contestarte la pregunta. Nosotros nos especializamos en acompañarlo personalizadamente hasta que escriture el préstamo. Respecto a lo tuyo, sí. Lo primero que tengo para decirte es, dado el récord que hay, la misma gente está haciendo las cuentas. Te recuerdo también, los planes de ahorro tienen este sistema de indexación y, como te decía antes, la comparación contra alquiler, que también está indexado por la inflación, versus UVA, que al final del camino sos propietario, las respuestas están a la vista, ¿no? Pero acompañan al cliente en ese proceso, en esa decisión. Definitivamente le vamos contando lo que es la cuota inicial y los sistemas de indexación. Bueno, Javier, muchas gracias. A vos, Alejandro, gracias por la cerramos este invitación. bloque con información sobre préstamos hipotecarios. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Pues ya estamos aquí en este bloque para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Estamos con la presencia del economista Luis Seco. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? Muy bien. Gracias por estar aquí. Es un placer. Bueno, un año en el que el gobierno ha aflojado, ¿no?, con las reformas que presentó luego de las elecciones del año pasado. ¿Crees que esto se debe a que ya se está pensando demasiado en las elecciones presidenciales del 2019? ¿A qué responde este comportamiento que se viene viendo en el gobierno? Yo creo que, digamos, después de la aprobación de las reformas o cuasi reformas de fines del 2017... La reforma previsional y la reforma tributaria, ¿no? La reforma previsional en particular, la que tuvo, ¿no?, los graves incidentes en la calle. En el ámbito, ¿no?, de un acuerdo con las provincias, digamos, el gobierno ahora se tomó un respiro. Yo creo que hay un tema central que quedó bastante claro en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del presidente Macri el 1 de marzo, que era que para la presidencia y para el gobierno era un año político. O sea, los temas que se iban a tratar eran políticos. Aborto, el rol de la mujer, estas cuestiones que nos llevaron mucha discusión durante mucho tiempo y que aún hoy siguen generando algún tipo de discusión, tratando de apartar un poco la economía en un contexto en el cual la economía, ustedes saben muy bien que muchos analistas políticos dicen, mira, Macri no gana ni deja de ganar, o sea, no pierde por la economía. Uh-huh. Pero tampoco es tampoco se sienten incómodos hablando de economía. Pero hay, Luis, ¿no?, un contraste con el discurso, ¿no?, luego de las elecciones del año pasado, en el que aparecía, ¿no?, un presidente, un gobierno muy concentrado en la importancia que tenían las reformas económicas para el futuro de la economía, ¿no? Sí, pero también tenés que tener en cuenta que economía puede ser para vos y para mí tener un costado institucional, estructural de reforma, pero para la gente en el día a día es la inflación, los salarios, qué pasa con las tarifas y demás. Y toda esa es la parte que incomoda, incluso desde el punto de vista de un discurso político y de armado, como decíamos muy bien, de una campaña electoral. En ese marco me parece que el gobierno hoy no quiere hablar mucho de economía, pero la economía irrumpió en la escena, se descuidó la macro es muy importante y entonces ahora hay que ocuparse de hablar de economía y de tratar de hacer un poco de docencia y generar menos incertidumbre. Y al mismo tiempo la política sigue su camino, digamos, ¿no?, con algunas de estas iniciativas que el mismo gobierno impulsó. Me parece que vamos a vivir esta tensión entre algunos días de economía, donde el foco sea la economía, otros días donde sea la política, y me parece que la campaña electoral más de lleno se lanza después del Mundial, ¿no? Digamos, yo diría, entre el tercer y cuarto trimestre vamos a estar más de lleno en una campaña política. ¿Pero esperás que en este 2018 se avance con alguna reforma económica más? Me parece que puede haber alguna que otra iniciativa, pero ya te digo, yo creo que el gobierno había planteado que este era un año de reformas políticas, no de reformas económicas. Y en ese contexto de reforma política, la agenda parlamentaria, que recién arranca, porque también la siesta no solo fue una siesta, digamos, de preelectoral o electoral del año pasado, sino que el Parlamento, después de estas discusiones de fin de año, casi no hizo ningún tipo de tratamiento de ley ni nada. Así que no es solo un problema de gestión de la cosa pública o de iniciativa del Poder Ejecutivo, y me parece que eso va a ser un poco la cara más visible del 2018, sobre todo, ya te digo, cuando arranque más de lleno, o sea, puede ser peor, te estoy diciendo, ¿no?, de lo que es hoy, una vez que arranque de lleno la campaña, ¿no? Claro.
Luis, esta semana se reglamentó el impuesto a la renta financiera para los no residentes. ¿Te parece que eso va a restar inversiones al país, primero? Y segundo, ¿te parece que tiene que avanzar la renta para los residentes? ¿O en la actual situación de crecimiento, bueno, podemos hacer la vista gorda a los inversores locales? Me parece que hay, digamos, en general los sistemas tributarios que tienen demasiados tratamientos diferenciales no son buenos, ¿no? En general. O sea, lo lógico es, hay un impuesto, lo pagan todos, ¿sí? Entonces, lo pagan todos y después eso te permite una cosa muy importante cuando uno analiza cuestiones tributarias, que es las bases amplias generan alícuotas más bajas. Entonces, todos pagan y todos pagan un poco menos que lo que por ahí sí solo el impuesto recae en algunos pocos, digamos, ¿no? Esa es la base de la tributación en todos los países normales y, digamos, más avanzados del mundo. Bases amplias. Eso por un lado. Por otro lado, también te resta incentivos al ahorro, ¿no? No, pero yo no te estoy diciendo que estaría buenísimo que cobrarla todo. Yo te digo, a mí me parece que estas cuestiones diferenciales no te ayudan, no generan ayuda. Si lo tienen que pagar los dos o lo tiene que pagar o ninguno, yo preferiría que no pague ninguno. Ya la carga tributaria que tiene Argentina es muy alta. Y me parece que es un impuesto que uno mira cuánto se recauda, genera más complicaciones, duda que efectivamente lo que contribuye en materia de recaudación. Si el gobierno lo que está buscando es lo que te digo, es ampliar las bases, generar un tratamiento más igualitario y con el tiempo el tratamiento se vuelve efectivamente más igualitario, no está nada mal, pero me parece que no hay, la verdad que lo que se llamó reforma tributaria fueron 2 o 3 medidas sueltas con un par de iniciativas que lucían políticamente correctas, pero que en el fondo no cambian la estructura tributaria argentina ni solucionan ninguno de los problemas ni de competitividad ni de inversiones que hacen, digamos, a un crecimiento más sustentable, ¿no? Esta semana justo, Luis, tuvimos la visita, ¿no?, del primer ministro de España, una nueva visita internacional, importante visita internacional. Veo que discrepas un poco con la visión, ¿no?, de Rajoy sobre la economía argentina. Hubo bastantes opiniones favorables, ¿no?, sobre lo que se ha hecho hasta ahora. Y no es solo de Rajoy, yo diría que toda la comunidad internacional aplaude con bastante vehemencia y entusiasmo lo que ha hecho el gobierno. Y yo creo que visto desde afuera, digamos, el cambio es muy grande. Lo que pasa es que ese cambio, digamos, de lo que es la inserción de Argentina en el mundo, tiene que estar sustentada también en cambios de política que hagan que no solo sea una cuestión de un presidente que luce más razonable y que habla un mismo idioma que el resto del mundo, sino también de una sociedad y de una economía que funciona mejor y que genera condiciones de igualdad y de crecimiento para todos. Y eso me parece que todavía está en veremos. Digamos, vos fíjate que a mí entiendo la política, ¿no? Pero vos pensar que un país que tiene 20% de inflación durante 7, 8 años en forma consecutiva y la sigue teniendo este año, como escuché a Fernando Navaja decir en este programa, lo vamos a tener en el 2019 también, pasado, digamos, claro. ¿no? Entonces, van a ser casi 9 años de inflación al 20% más. Tenemos 25% de pobres, antes era 30%, pero ¿sabes cuánto es la diferencia entre el tipo, ese 5%, cuánto más gana por mes? Son 300, 500 pesos promedio. En una cuenta está fuera de la pobreza, en otra está dentro de la pobreza. Y vos decís, 500 pesos por mes le hacen diferencia a ese tipo, ¿es realmente menos pobre? Entonces, a mí me parece que estas cuestiones no pueden pasar tan rápido de vista, si bien Argentina es otra Argentina, hay otro panorama, hay ganas de resolver los problemas, no hay mentira, pero me parece que todavía nos falta mucho para aplaudir de verdad una gestión que todavía tal vez el problema sea nuestro, ¿no? Que teníamos la vara muy alta para jugar los resultados, una expectativa muy alta, pero que por ahora esa expectativa sigue alta, ¿sí? Pero los resultados cuestan en aparecer, ¿no? Pero cuando hablas, Luis, de lograr, ¿no?, un crecimiento más sustentable, ¿no?, ¿qué es, qué es lo que estás viendo que está faltando, ¿no?, concentrándote en lo principal, ¿no?, en lo más importante? Mira, lo más importante es la macro. O sea, vos podés ponerla para un lado, para el otro, mirar un indicador. Cuando hablas de la macro, hablas del problema inflacionario, por ejemplo. La estabilidad nominal de un país. O sea, con una macro inestable donde las principales variables, yo, digamos, me gano la vida contando lo que creo que va a pasar. O sea, estoy, si querés, hasta medio escupiendo para arriba, digamos. Pero la verdad que hacer estimaciones en Argentina es casi un acto de fe y de magia, digamos, ¿no? Y entonces hacemos las estimaciones, tratamos de hacerlo lo mejor posible, no nos va tan mal haciéndolas, pero vos a la gente decís, vas a tener 20%, al inversor, le vas a decir, tenemos 20%, o al empresario, tenemos 20% de inflación, vamos a tener 20% de inflación el año que viene,
Y el tipo dice, bueno, ¿cuánto van a subir los salarios? ¿Cuánto va a subir el tipo de cambio? ¿Qué impuestos voy a pagar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? Es un nivel de incertidumbre tan grande que lo más fácil, si querés, lo más cómodo es no hago nada, ¿no? Y me parece que eso nos está pasando en muchos sectores de la economía argentina. Sin la estabilidad macro, uno puede mejorar la estructura, las instituciones, la justicia, la vida en sociedad, hacer la cosa más llevadera, más normal. Pero si vos no arreglás la macro urde su venganza, se te vuelve como un boomerang encima y te dice, mira, hasta acá llegaste porque si no resolvés estos problemas, los problemas de la gente, los problemas del día a día, que esos son la macro, ¿sí? La micro, la cuestión sectorial y demás es buena, pero tiene un límite, ¿no? No pasó mucho tiempo, ¿no? Desde que hablábamos un poco de la escalada del dólar. Ahora parece haber una meseta, una calma. ¿Te parece que en 20,50 tiene para rato el dólar? Me parece que a partir de ahora el central ha tomado... Argentina tiene hoy una política monetaria distinta que la que tenía hasta el 28 de diciembre cuando se anunció el cambio de las metas de inflación. Tenemos un minuto para redondear la idea. Entonces, hoy tiene una política monetaria distinta, digamos. En ese contexto de política monetaria distinta, una clave que nos dio el Banco Central para pensar el futuro es que va a intervenir en el mercado cambiario. Entonces el dólar va a valer lo que quiere el Banco Central. Y lo que quiere el Banco Central es un dólar más o menos que no pierda mucho terreno con la inflación, pero que tampoco genere inflación. Vamos a ver cómo se mueve en ese territorio, ¿no? Obviamente la intervención tuvo que ver, ¿no?, con una inflación que se le estaba escapando, ¿no?, al Banco Central. Sí, digamos, si veis lo que pasó con inflación este primer trimestre, los precios mayoristas de los 2 primeros meses del año casi suman 10% de aumento. Vamos a tener probablemente 12, 13 en el primer trimestre, digamos, son números muy altos, ¿no? Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Luis. Cerramos entonces con esta participación del economista Luis Secco, analizando este crecimiento que no termina de ser lo suficientemente sustentable. Nos faltan elementos, políticas todavía por delante para darle más fortaleza al proceso de crecimiento que se ha instalado en nuestro país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.